Bueno, segundo bloque, en este caso íbamos a tener, porque quiero contarles, porque lo habíamos anunciado y lo habíamos programado de esta manera, Fito Araujo, Florencia Ferreira y el doctor Eduardo Pelanda, que fueron los 3 electos a las últimas elecciones. La idea de nuestro programa era hacer un balance con la visión de ellos, de todos los temas, las problemáticas que han sucedido desde que ganaron las elecciones hasta este momento. Muchos tienen coincidencias, en otras no tienen coincidencia, y queríamos hacer un breve debate, o por lo menos análisis de todo. El caso de Florencia Ferreira no pudo estar porque está por cuestiones de salud, no pudo estar. Y el doctor Eduardo Pelanda tiene una reunión en este mismo horario de su empresa, así que lo entendemos perfectamente. Está Fito Araujo. Fito, gracias por haber venido. No, ellos un gusto. Bueno, decíamos recién, algunas coincidencias, pero tienen muchas coincidencias con ustedes tres, ¿no? Sí, de hecho mantuvimos básicamente un diálogo con Eduardo y con Federico, donde analizamos que hay medidas que se están tomando en este último periodo, previo al cambio de gobierno, que están condicionando el gobierno futuro, y que se toman sin dar participación a las autoridades electas, digamos, independientemente de que pueda haber diálogos informales. Yo creo que el tenor de muchos temas justifican que los concejales electos tengan conocimiento y también voz, aunque no voto, claro, por el momento. Hablando de la contratación o el plazo de planta permanente de 43, según la versión que manejábamos hoy en la radio, hay una segunda lista. Bueno, no me sorprende porque son los manotazos de último momento y ojalá que sí no sea. Lo que sí creo que tenemos que las fuerzas electas y los concejales en funciones y el intendente electo ser muy firmes a la hora de parar este tipo de arbitrariedades. Porque convengamos que es justificado que personas que están trabajando como contratadas desde hace mucho tiempo deban pasar a planta permanente, pero sería un criterio más lógico que eso lo termine de resolver el próximo intendente, el intendente electo, donde también pueda definir en qué áreas va a poner más personal para poder salir a las calles con la municipalidad y no que esté una gestión manejada desde dentro de las oficinas, claro, cuando la problemática de Villa y la ausencia del Estado está en los barrios. Claro, claro. Eso por un lado, no es el único tema. Sobre ese tema también lo que a mí particularmente me molesta, y creo que también a los concejales de la oposición que han votado en disidencia, es que existan personas, familiares de funcionarios que son pasados a planta permanente. Desde mi punto de vista es una discrecionalidad, es un acto que digamos, no permite un concurso y una igualdad de oportunidades para mucha gente que también puede estar capacitada y que necesita el trabajo y que muchas veces está en condiciones sociales mucho más vulnerables. Claro. Salta esta situación con una incompatibilidad que se dio en el nombramiento de la hermana de Carla Bertero, siendo ella presidente del cuerpo y participando en la votación, que es una clara incompatibilidad prevista por la ley y que debería ser revisada. ¿Qué debió hacer ella, decís vos? Abstenerse, claro, de participar en ese nombramiento. De hecho, si ella se hubiera abstenido, no existían los votos, claro, para pasar a planta permanente. Es decir, que de hecho su participación definió que un familiar. Y no estoy haciendo juicio de valor sobre ninguna persona en particular, sino sobre la actitud de los funcionarios. Porque la misma actitud, siendo la hija del intendente Baquier funcionaria, pasó a planta permanente durante la gestión de Horacio Baquier. Es decir, hay una relación familiar muy directa, hay una situación de poder por parte del funcionario, como también en el caso de Bertero, hay una discrecionalidad donde no hay transparencia a la hora de una igualdad de oportunidades. Para mí todo eso, independientemente de los nombres, es una actitud que no es ética y que está perjudicando el bien común en función de un interés particular. En todas esas instancias, Fito, según tu opinión, ¿qué falló en el Consejo? A lo mejor no haber definido una metodología a tiempo, pero tampoco es algo que sea privativo del gobierno local, es decir, esto se repite
a nivel del gobierno provincial y nacional. Es una práctica que está instaurada y que la vemos como naturalizada, pero realmente hace que el Estado deje de perder su condición ética y de servicio a la comunidad para hacer un botín partidario. Y creo que no es, digamos, no está desconectado de que el Estado no pueda dar soluciones como las que debe dar a la comunidad. Es decir, deja de ser un Estado funcional a la comunidad para ser funcional a intereses sectoriales. Algunos hablan que la oposición a este gobierno no estuvo a la altura como para analizar cuando apenas se enviaron los proyectos y que, bueno, salieron de último momento para poder decir algo. No sé cómo lo ves vos. No hemos aprovechado bien el tiempo y el diálogo como para tener una posición conjunta y firme para oponernos. Eso es real. Con respecto a lo anterior, yo revisando la forma de que se contrata, por ejemplo, al Consejo llegan el listado de las personas sin nombres, sí, sin requisitos, digamos, uno después termina pasando a planta permanente la contratación de una persona que no tuvo conocimiento, claro, previo. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que transparentarse hacia la comunidad. Debe ser un cargo ingresado por concurso. Aspiro a que podamos modificar esta situación para retrotraer que los cargos que tienen una relación directa con los funcionarios que dejan esta gestión se concursen. Claro. Y si en todo caso estas personas en un pie de igualdad lo ganan, que ingresen con tranquilidad a la gestión pública. Pero no es el único tema, Elio. Acá se ha cedido una manzana casi de espacio público al sindicato independiente sin ningún tipo de costo, y fíjate que para hacer viviendas, que yo creo que los empleados municipales las necesitan, pero también necesitan terrenos y viviendas, gente del Procrear que tiene créditos otorgados, docentes que tienen créditos otorgados de la provincia y no tienen un terreno, y aparece este territorio ahora que se cede así tan livianamente, habiendo una requisitoria de mucho tiempo de personas que no pueden construir su vivienda teniendo los medios para hacerlo, y quizás el Estado pudiendo cobrar por ese terreno una suma muy módica para poder invertir en servicios y en terrenos a urbanizar en otro lugar. Es decir, que se puede, en función de eso, generar un banco de tierras, como se pensó en algún momento, y seguir haciendo un circuito de retroalimentación que te permita ganar más terrenos para ofertar en las viviendas, porque yo creo que el déficit habitacional en Villa Constitución es un punto clave a resolver. Si no tenemos un techo propio, no estamos en una condición de igualdad, no podemos cambiar una situación de zozobra cuando te quedas sin un laburo, ¿está? Y aparte mueve la economía local en mano de obra, en lo que es la industria, en el consumo de hierro. Y tenemos que tener en cuenta que la condición de la industria metalúrgica está pasando por una condición muy delicada, y donde tenemos que reactivar de alguna manera el mercado interno, por lo menos con hierro para la construcción, por lo menos con una fundición que empiece a trabajar como Paraná Metal, diversificando su matriz y pudiendo avanzar sobre lo que es la industria ferroviaria. Yo creo que tenemos que prepararnos para una industria que abastezca el mercado interno y no se haga tan sensible del contexto internacional. Pero ¿no te da la sensación que la ciudad no se prepara, que su dirigencia no prepara, no se anticipa? No, obviamente. Fíjate que recién el Foro de Desarrollo Sustentable se reúne por la crisis de Paraná Metal, después que llegaron los telegramas a todos los 180 trabajadores de Paraná Metal, sabiendo que esto se veía venir desde hace muchos meses atrás. Y muchos años también. Sí, ponele un año fácil. Un año fácil. Donde veíamos que las inversiones no se hacían, donde el mercado se restringía, y sin embargo salen post problema, no antes, no para buscar otra fuente de consumo para la industria local, que implica puestos de laburo. Villa está muy complicada a la hora de generar puestos de trabajo. Estuvimos charlándolo esto en una reunión con la gente de Asindar, donde también estaban funcionarios locales, y Villa tiene que encontrar estas formas de producción que generen trabajo genuino, no un trabajo burocrático,
y desarrollar otras áreas para generar trabajo por fuera de la industria metalúrgica. Canal 4 Villa donde es la construcción, donde es el desarrollo del turismo regional y la recuperación del frente costero. Digamos, hay formas y lugares donde debemos invertir y con inteligencia. Bueno, según lo que trasciende de parte de lo que va a ser el perfil de gestión de Jorge Berti, tiene que ver con lo que vos estás planteando, ¿no? Coincidimos en mucho con Jorge, yo lo escuché en las declaraciones que hizo sobre estas actitudes del Ejecutivo, que me parecen totalmente desleales. La opinión vertida por el concejal San Martín en relación a que este pedido de que se destituya de la presidencia Carla Bertero daba por tierra cualquier tipo de relación de traspaso armónico, lo dijo en el Consejo, me parece también una situación muy grave. Acá los funcionarios que se van, como los que entramos, tenemos que saber que nuestras mejores decisiones van a impactar en el beneficio de Villa, que tenemos que ser lo suficientemente generosos como para dejar de lado nuestras condiciones personales y sentarnos a charlar y buscar una transición ordenada y respetuosa de las opiniones del próximo gobierno. Fito, sé que estuviste el día que el MUP presentó el proyecto para remover del cargo de presidente del Consejo. ¿Cómo lo viste primero eso? Y si hubieras tenido que presentar el proyecto, ¿lo hubieras presentado así o no? Sí, sí, yo lo hubiera presentado y de hecho lo hubiera apoyado. Claro. Lo que creo es que se presentó ese día a la mañana, no había fotocopiadora, no había posibilidades de tener el orden del día. Los concejales, entre ellos Larrañaga, no había tenido oportunidad ni siquiera de verlo. Sí. Se decidió con buen tino pasar a comisión el proyecto. De hecho, de esa manera la comunidad se hubiera podido enterar, los concejales hubieran podido debatir al respecto, claro, e informarse, y a la semana siguiente tratarlo. Bueno, eso se hizo, se pasó al Consejo, pero en una irregularidad se vuelve a tratar para que se vote sobre tablas el proyecto y se aprueba. Me pareció una situación irregular y lo consulté en ese momento a Moreira al final de la sesión y a la secretaria legislativa sobre la legitimidad de ese trámite, y me dijeron que hasta que el intendente no lo promulgue, una ordenanza, un decreto se podía subsanar. Pero este no era un decreto, una ordenanza, este era un pase a comisión. La única manera de poder tratar un despacho de comisión es que salga de la comisión. Es decir, cuando el proyecto ya ingresó a comisión, no se puede volver a retratar sobre tabla. Entonces, ante esa irregularidad, sí vamos a solicitar el miércoles que se subsane y que ese proyecto vuelva a ingresar a comisión y tenga despacho para la próxima sesión. Pero sí lo hubiera avalado, porque aparte es muy evidente, Elio, porque ya te digo, se han suscitado muchos nombramientos de personas que son familiares directas de entre ellas, ya le digo, el hija del intendente. Pero en este caso, la que participa en la votación en forma directa es la hermana. Yo sabía que iba hace un ratito, no sé si vos coincidís, vamos al origen de los 43 personas que están ahora como planta permanente. Vamos al origen, el año pasado fue aprobado. Pero por lo que me dicen, no tengo yo constancia, pero lo que me dicen, lo aprobó todo el mundo. O sea, ¿por qué le dieron la aprobación? Lo que pasa es que a vos te llega el listado de contratados sin los nombres, claro, y sin los antecedentes y sin el criterio. Entonces, bueno, te lo solicita, yo creo que no está bien tampoco, ¿no? Es decir, porque si después de una contratación esa persona automáticamente pasa a planta permanente, en ese momento que la contrataste ya le estás dando una estabilidad laboral, sí, sin que participe el conjunto. Claro. Entonces me parece que el sistema hay que modificarlo, porque uno puede hacer un contrato temporal a término si quiere, claro, puede reiterarlo con otra persona, o puede llamar a un concurso, claro, más abierto y más transparente para cubrir esos cargos, porque la estabilidad laboral es necesaria, es una situación que te permite planificar, que te permite obra social, que te permite, claro, jubilación, es un beneficio que ojalá todos los trabajadores lo pudieran tener, pero lo cierto es que tiene que ser un ingreso al Estado transparente y igualitario. No puede ser discriminado por el dedo de nadie, tiene que ser una generación de oportunidades genuinas de trabajo, más que dentro de una administración en la calle, Leo, porque con la tecnología, sí, que hay, tranquilamente el área administrativa podría prescindir de tanta cantidad de empleados y destinar esos empleados para que puedan estar presentes en los barrios o en lugares donde el Estado está totalmente ausente, como es la parte de inspectoría, claro, lugares. Algunos dicen que tienen también, son parte de la toma de decisión la misma oposición, ¿no?
o sea que cuando se aprobó todo, y que ahora cambian de mensaje o algo así, por lo menos lo que plantean. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo creo que tendrían que haberse expresado mucho más claramente en otras oportunidades y no lo han hecho, No quizás. lo han hecho, sí. Es una autocrítica que deberán hacer. Claro. Yo en particular lo he manifestado siempre, de hecho lo he manifestado en un ámbito donde también el ingreso sin concurso ya se torna más habitual, que es la universidad, que me parece una aberración, que una persona, porque una persona cuando entra sin concurso, entra nombrado, tiene un condicionamiento del quien lo nombró, digamos, es como que le debe un favor, es como que no puede hablar con libertad, claro. Es una persona condicionada. Y que también toma decisiones o vota dentro de su ámbito, sea en la universidad o sea en la municipalidad. Entonces, me parece que desvirtúa lo que es realmente una condición de libertad para el trabajador y, por supuesto, es una forma de uso clientelar de recursos que son del Estado y que no son pocos, porque nuestros trabajadores deben ser bien pagos, pero también son una alta carga presupuestaria y deben hacer honor a ese beneficio, claro, volcándose a la comunidad. Y eso lo puede hacer una persona que está libre y comprometida con la ciudad y no comprometida y atada al nombramiento de un político de turno. ¿Qué decís que va a pasar este miércoles en la sesión del Consejo? No sé con qué sorpresas nos encontraremos, Helio. Claro. Yo estimo que esta situación irregular del tratamiento sobre tabla sea revisada y que el despacho, que el proyecto del MUP sea tratado en comisión, en respecto a la pertinencia o no. En una comisión para que... la comisión del Consejo, de comisión de gobierno, donde fue derivado, digamos, ahí tendría que volver, a donde fue derivado y bien derivado y mal tratado posteriormente en tablas, por un pedido de Moreira que se agrandó, digamos, ante la situación y como dijo, bueno, resolvámoslo ahora, pero ya el proyecto había sido derivado a comisión. Así que ojalá que eso suceda, no me hago demasiadas ilusiones, sí me comprometo a estar totalmente predispuesto a trabajar con el intendente Berti, con los concejales electos, para generar un frente que realmente se oponga a estas decisiones de último momento, y que van a condicionar el gobierno futuro y que son totalmente desleales e injustificadas. Son injustificadas. Con 16 años de gestión, claro, vos tendrías que haber ya hecho las reformas en la plaza que tendrías que haber hecho, tendrías que haber generado los cimientos del Consejo, tendrías que haber a lo mejor urbanizado esa manzana que se cedió y sin embargo a último momento, después de 16 años de gestión, el intendente Baquié, mediante decreto y una mayoría automática, le enrostra lo que quiere al intendente que sacó casi 17.000 votos en la ciudad. Sí, porque en algún sentido habían hablado entre ellos de consensuado en realidad, que no iban a tomar más decisiones ni nada y que iban a dejar todo, digamos, para que... Sí, de hecho, los mismos concejales se comprometieron a invitar a los concejales electos en agosto para el tratamiento de muchos temas, cosa que no ha sucedido. Yo asisto al Consejo como vecino, claro, y me informo y por la mía, pero no tengo... Sí, tenés razón, habían dicho que iban a invitar a todos. Y no ha sucedido, pero a ese tipo de mentiras y agachadas yo ya estoy muy acostumbrado, yo no me hubiera hecho con mucha ilusión. Claro, bueno, hay muchos temas en la ciudad, por ejemplo, el tema de la zona franca y la preocupación que felizmente la zona franca puede desarrollarse, pero no hay infraestructura organizada para un nivel de proyecto y movilización que tiene ese sector de la ciudad, ¿no? Sí, hay que buscarle alguna vuelta, claro, porque yo entiendo que la presión política para que la zona franca funcione después de 22 años debe ser un peso muy importante para las autoridades provinciales y locales. Pero lo cierto es que un puerto a granel en ese sitio va a tener escaso desarrollo para la zona franca y quizás un alto impacto negativo para esta región de Villa Constitución. Creo que hay áreas portuarias a valorar por debajo de la planta industrial, en lo que es el frente que da en la pista de aterrizaje de Acinda, que quizás se logre reubicar el puerto en ese sitio, donde digamos, permitiría que el frente costero Villa lo ocupe con turismo, claro, que la polución ya se aleje de lo que va a ser una región urbana instalada, como lo es Palmar,
Galoto, Industrial, ¿no? Barrio Re, que está del otro lado, y lo que va a venir en lo que es la urbanización del loteo tan grande que tiene Ondarsú, servicio portuario, que también va a ser un problema, y lo que va a ser un problema también es compatibilizar un área de puertos a granel con lo que es la toma de agua para potabilizar, con las piletas que hay que hacer para decantar esa agua. Entonces todo eso hay que estudiarlo muy bien. Acá hay que buscar que la zona franca sí sea un polo de desarrollo, que ojalá se pueda integrar con industrias como Chapa Naval y Paraná Metal, porque son industrias que están tecleando y merecen también a lo mejor algún beneficio exportador, y hay que darle para adelante con eso, pero de tal manera que no nos comprometa como ciudad en el aspecto urbanístico, y que no agravemos problemas de contaminación ambiental que ya son severos en Villa Constitución, como para poner un puerto cerealero en esa localización. Es la objeción que yo tengo. Yo creo que hay alternativas. Aquí hay que sentarse también a dialogar con Asindar, con el resto de las empresas, porque para lo que va a ser el potencial desarrollo de la zona franca también va a ser una limitación y un problema tener que estar enfrentado con la ciudadanía por este desarrollo portuario. Y a lo mejor, buscándole a tiempo la salida, se pueden buscar mecanismos que permitan a la zona franca su desarrollo y a la Villa Constitución más fuente de trabajo y sin contaminación mediante. Parque Silsa, ¿cómo lo ves hasta el momento? Vos que has seguido hace muchos años. El Parque Silsa, bueno, ha sobrevivido a esta gestión, el Parque Silsa. Si bien ahora desmantelaron el Club Independiente, hicieron una zanja que hace inutilizable un amplio sector cercano ahí a la pista de caminata, no tiene iluminación para poder usarlo de noche, se están abriendo calles monstruosas inútilmente en un predio que debía ser limitado a la circulación. Pese a todo eso, el predio tiene mucho potencial. En particular, nosotros tenemos una idea que venimos presentando desde el 2005 en un proyecto que en forma conjunta hiciéramos con ex trabajadoras y que también participó el profesorado y muchas entidades educativas, de que un sector de Silsa sea destinado para las instalaciones del instituto como oferta terciaria y universitaria. Y planteado como quedó el tema del loteo, que yo creo que no se va ya a poder realizar gracias al esfuerzo y a la militancia de muchas personas que conmigo batallamos hasta judicialmente para detenerlo. Ese sector que se pensaba lotear y privatizar está separado por calle Misiones y es el contrafrente de lo que sería el barrio San Martín. Quedaría ahí un espacio liberado de árboles donde se podría hacer el edificio del instituto, que tiene más de 40 años de antigüedad sin contar con su edificio propio, y quedaría integrado el profesorado de educación física al predio de Silsa. Esto permitiría que el profesorado actúe durante la semana, que hay poco movimiento en el predio, dándole vida, y los fines de semana instalaciones del profesorado, que pueden ser salones de usos múltiples, podían ser utilizados como lugar de convenciones para que se puedan hacer prácticas culturales, bueno, eventos los fines de semana. De esa manera se integraría, me parece, una infraestructura que va a ser muy útil tanto para poder tener un desarrollo terciario como también para el parque. Y por otro lado, el terreno que estaría asignado al instituto, que está cercano a Barrio San Lorenzo, allá en la escuela técnica, que son 3/4 de manzana, se podrían destinar a lotes para vivienda. En particular yo pensaba en lo que es los docentes de Villa Constitución, porque muchos tienen créditos otorgados de la provincia, pero al no tener terrenos no lo construyen. Y de esa manera uno podría, por un lado, generar una solución habitacional, por el otro lado un desarrollo educativo en Silsa y recuperar de lo que es un terreno derivado a privatizaciones a transformarlo en un espacio público destinado a la educación. Me parece que es un buen enroque y que completaría un poco lo que es el potencial que tiene Silsa. Vito, gracias por haber venido. No, León, muchas gracias a vos y a disposición. Y la próxima vamos a ver si los juntamos nuevamente los tres, a Florencia Ferreira, a Eduardo Pelanda y a vos, para poder hablar de todo lo que estamos hablando, creo que cada uno desde su punto de vista. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Vamos rápidamente a la pausa, muy breve. Cuando regresemos, la presidenta del Consejo Municipal, Carla Bertero. Ya volvemos.
Chao.